Hola amigos, en este vídeo os voy a hablar sobre 7 razas de perros pequeños que no crecen y que no sueltan pelo, lo cual les convierte en perros ideales pues para que tengáis en un piso o un apartamento pequeño o sobre todo además si tenéis niños. Vamos con ellas, venga. Antes de seguir con el contenido de este vídeo necesitamos pediros un favor. No es un favor económico, es simplemente que nos dediquéis unos segundos de vuestro tiempo y aquí en este siguiente sketch os explicamos cómo nos podéis ayudar al mantenimiento y crecimiento del canal. Muchísimas gracias de antemano y seguimos en el vídeo. La primera raza que os voy a comentar es el Pinscher miniatura. Se trata de un perro caracterizado por su hocico alargado, orejas que son muy erectas y bastante alargadas también, un torso bastante robusto. Tienen una elegancia, tienes un porte bastante elegante de perro, bien dibujadas las formas. Miden entre 25 y 28 centímetros y su peso oscila cuando son adultos entre los 5 o 7 kilos. Es un perro con un carácter quizás a veces un poco enérgico, lo cual en ciertos casos os puede obligar a que desde cachorro pues perdáis un poco de tiempo en su adiestramiento. La segunda raza que os comento es el Tekel miniatura. El Tekel miniatura pues es el famoso perro salchicha, pero bueno, en su versión más pequeña, en su versión más toy. Se trata de un perro pues que tiene esa forma tan curiosa y tan peculiar por una mutación genética que se conoce con el nombre de basetismo. Esto es lo que ha tenido la influencia del humano sobre los perros, que hemos promovido algunas mutaciones genéticas que bueno, que diferencian las razas y que bueno, ya os explican en otros vídeos que en algunos casos pueden tener alguna repercusión en mayor o menor frecuencia para la aparición de ciertas enfermedades. Los Tekel miniatura son perros que como máximo miden unos 35 centímetros y se caracterizan por ser unos perros muy obstinados y bastante testarudos. Al Tekel miniatura digamos que también hay que llevarlo un poco recto, le cuesta porque es un animal, ya os digo, bastante obstinado. Pero ya os digo, tiene también la ventaja de que es un perro muy afable, muy cariñoso y que es ideal, pues ya que el pelo que tiene es un pelo muy fuerte, que apenas cae y el tamaño pues es ideal para casi cualquier tipo de apartamento o piso. La tercera raza que os comento es el Yorkshire Terrier. El Yorkshire Terrier es un perro posiblemente de los más codiciados hoy en día. Es un perro que hay que reconocer que está de moda, que a la gente le gusta mucho y que todo el mundo quiere tener un Yorkshire. Aunque tiene ese aspecto de perro peludo, el pelo es muy fuerte y aunque veáis mucha masa de pelo, pues este no cae, es bastante bien cogido y hombre, algún pelo cae de vez en cuando, pero ni mucho menos comparativamente nada con respecto a otras razas de perro. Miden entre 20 y 30 centímetros, es un perro ya, como os podéis imaginar, bastante chiquitín. Son muy vivos, son muy inteligentes, extremadamente inteligentes. A pesar de su tamaño, son perros muy buenos para vigilar. Enseguida te avisan de que si alguien viene o alguien se acerca. Lógicamente no es un perro de protección, como que él diría, pero en fin, es un perro que te avisa. Y bueno, tiene quizás el pequeño hándicap de que es un perro que tiende a ladrar casi que por nada. Los Yorkshire ladran mucho y les gusta un poquito marcar su territorio. Por lo demás, muy cariñosos, muy afables, muy juguetones, un poco traviesos, curiosísimos, se meten en mil y una aventuras y adorados sobre todo por los niños. Es un perro que a los niños les cae especialmente bien. El bichón maltés es la siguiente raza de perro que os comento. Pues es un perro que pertenece también a las razas de perros toy. Es un perro que os llamará muchísimo la atención por su pelaje extremadamente esponjoso. Son muy bonitos de ver. En las ferias caninas pues destacan por sus peinados, pero sin embargo este pelo no cae. Es un pelo muy resistente, muy duro, muy cogido. Alguno caerá de vez en cuando, como es lógico, pero tan apenas, ya os digo. Suelen medir sobre los 23 centímetros y pesar 4 kilos de media. Es decir, son perros muy ligeros. Son extremadamente afables, muy cariñosos. Les encanta sociabilizar tanto con personas adultas como con niños.
Es decir, no es un perro que te vaya a generar un conflicto en un espacio reducido como pueda ser un piso o un apartamento. Ya os digo que el bichón en ese sentido, pues para mí es uno de los perros quizás ideales. Es bonito, es pequeño, no suelta pelo y además se lleva bien con casi todo el mundo, ya sean mayores o sean niños. Luego, otra raza de perros que también es muy interesante es el Shih Tzu. Es una raza de perros que procede del Tíbet. En el Tíbet se utilizaba más como perro guardián, no como perro guardián para defenderse contra lobos y demás, sino como perro que avisaba, que te daba aviso de que alguien se acercaba y demás. Y ese carácter lo sigue conservando, con lo cual, pues tienen un pelaje muy bonito, que pues, va desde tonos blancos, negros y algún grisáceo, un pelaje que a pesar de ser tupido y abundante no cae, es decir, se mantiene con fuerza cogido. Tienen además unas medidas muy contenidas de unos 27 centímetros y se mueven entre los 4 y 7 kilos. Ya sabéis, las hembras un poquito menos y los machos un poquito más. Y pues bueno, son perros guardianes, pero originariamente, pero que se han adaptado muy bien a la vida con el hombre en espacios reducidos. Y de hecho sociabilizan muy bien. Son muy cariñosos, muy abiertos, muy despiertos, muy curiosos y tienen cierto grado de proteger. Ese carácter de guardián lo siguen conservando y tienen ese afán de proteger. Si tenéis un bebé, por ejemplo, en casa, no, es muy raro que este perro os dé un problema de convivencia con un bebé. Luego, como no, pues el Schnauzer miniatura. El Schnauzer miniatura es una raza originaria de Alemania. Es una raza que destaca por ese pelo fuerte, tupido, que no cae. Es un pelo que de verdad que es muy duro. Cuando lo tocas notas que es un pelo que es espeso, tiene buena mata, está bien cogido. Miden una media de unos 30 centímetros y se mueven sobre los 7 kilos de peso. El Schnauzer, pues, que se caracteriza sobre todo, desde mi punto de vista, porque es un perro extremadamente inteligente. Le podéis enseñar el truco que queráis que enseguida lo coge. Con lo cual, pues si tenéis niños en casa para jugar con él y enseñarle cualquier cosa, pues perfecto. Es un perro también muy buen protector, que se va a llevar bien con casi cualquiera y que te avisa, que es un perro que si ve que a alguien de la familia, un niño o algo, pues se va a mostrar un poco agresivo, pues aunque le doble o le triplique en tamaño, va a salir en protección del niño o de la persona que él piense que está intentando ser agredida, que a lo mejor luego no lo es, pero en fin. Y por último, pues un perro por el cual yo tengo una debilidad especial, porque me gusta mucho, que es son los chihuahua. El chihuahua para mí es un perro extremadamente carismático, tiene su carácter y o lo adoras o lo odias. Yo conozco muchísima más gente que lo adora que lo odie, pero en fin, los que adoramos los chihuahuas, pues consideramos que es un perro para mí perfecto. Es un perro que sin ser una raza, no está considerada como un perro toy, sí que es un perro de dimensiones súper contenidas, es un perro muy pequeñín. Se mueve en unas dimensiones entre 15 y 30 centímetros y de pesar pues de 1,5 kg a como máximo 3 kilos, es decir, son perros muy reducidos y muy manejables, muy fáciles de tener. Hay que reconocerlo, y es lo que os decía antes, o los odias o los adoras, como en mi caso. ¿Por qué? Porque son perros extremadamente carismáticos, tienen su carácter, es un carácter a veces enérgico, a veces fuerte y hay que entenderlo. Y todos a veces tenemos ese pronto, y el chihuahua yo digo que es un perro que tiene esos prontos, pero si lo conoces, tanto lo conoces como lo adoras, sinceramente. Y que no tenemos un carácter a veces que nos vamos un poco de madre, pues el chihuahua pues es así. Yo creo que es un perro, como los latinos somos, pues extremadamente latino. Y poco más, este es un poco un pequeño repaso de estas razas de perros que me habéis preguntado que quería que hiciera este vídeo. Se sale un poco de los vídeos habituales que hacemos. Espero que os haya gustado. Aquí os dejo un enlace para que os suscribáis si queréis al canal, y aquí os dejo un enlace para ver otros vídeos que seguramente será de vuestro interés. Venga, nos vemos, cuidados, chao.